Puede que el infierno no siempre se presente como una zona envuelta por llamas sofocantes o con seres de cuernos deformes y colas puntiagudas. No. Por lo que he llegado a experimentar durante las últimas noches en mi reciente trabajo, puedo decir que el infierno es algo mucho más ordinario de vivir que aquello que se nos contó en la Biblia, y a la vez, más complejo de poder explicar. Lo que sí puedo decir de entrada, es que cada persona cuenta con un infierno interior, y la forma que éste tome supongo que es a lo que dependerá de cada uno. Cuando era un niño de primaria, recuerdo que detrás de nuestra calle había un terreno inmenso, el cual marcaba cierta división entre un municipio y otro. Como en cada lugar del mundo, las personas peor intencionadas llegaron a cometer distintas atrocidades a lo largo y ancho de este. Por parecer un lugar abandonado, sobre aquellos suelos se llevaron a cabo rituales, abusos e inclusive asesinatos. Hay que aclarar que dicha zona en la que vivía siempre tuvo fama de ser una de las más peligrosas. Todo lo que tuviese que ver con Tultepec y Coacalco, sobre todo con las cercanías hacia CTM, era un expediente bizarro de injusticias, peligros y sí, también historias relacionadas a lo oscuro. Aquel gran terreno en el cual se llevaron a cabo cientos de atrocidades con el pasar de las décadas, un día pasó a ser espacio para la construcción de departamentos y tiendas de conveniencia, y entre ellas un Oxxo. Recuerdo que mis padres fueron las primeras personas a las cuales les escuché decir que dicho establecimiento se quedaría maldito. A pesar de que no debía de preguntar por ser alguien fácil de asustar y sugestionar, me atreví a preguntarles por qué motivo es que afirmaban eso. Ellos me dijeron que, lo más probable era que yo ya no lo recordara por el tiempo que pasó. Sin embargo, me contaron que, por allá del año 2011, hubo grupos de personas, las cuales aprovechaban las madrugadas para encender hogueras y llevar diferentes tipos de rituales. Y de entre las cosas que se sabían, hacían quema de hierbas y algunas noches de fechas remarcadas sacrificaban animales como cabras, palomas y borregos, para después beber de aquella sangre, así como derramarle de esta a ciertas partes en específico del suelo, con la finalidad de sellar energéticamente aquel territorio. Mi madre me comentó que, después de casi 5 años en que los vecinos ya tomaban aquellos rituales como algo cotidiano, aquel grupo de gente aparentemente satanista dejó de ir tan seguido, hasta que nunca se les volvió a ver por allí. Intrigados por qué tanto se podían encontrar en el que era su punto de reunión, los adultos fueron a revisar la zona, una vez que se sintieron seguros de que aquel grupo de personas extrañas ya no regresaría. Me explicaron mis padres que no encontraron la gran cosa, a diferencia de lo que imaginaban. No obstante, en los momentos en los que uno se quedaba lo bastante cerca del lugar en que prendían sus hogueras, podía llegar a sentir un nivel irracional de terror, mezclado con fuertes mareos y dolores de cabeza. Nadie sabía que podía ser tan poderoso como para ocasionar sensaciones tan fuertes y desagradables en uno. En una ocasión, un velador que pasó por ese lugar cerca de que dieran las 12 de la mañana, alertó a las personas cercanas de ser un lugar peligroso, pues, en sus propias palabras, se le presentaron sus peores temores, y en una sola noche. A más de 10 años de que las leyendas y los misterios envolviesen a esos inmensos espacios de tierra desocupada, el panorama era por completo diferente. Las nuevas casas tenían tan buen parecido que, ni siquiera era posible sospechar del pasado que alguna vez tuvieron sus suelos. En cuanto al nuevo Oxxo, que convenientemente dejaron cerca de las nuevas casas, empezaron a decir que sucesos paranormales y muy extraños ocurrían detrás de sus puertas, como que aparecían y desaparecían personas en sus pasillos, o que los clientes habían llegado a sentir que algo les respiraba de cerca o los tomaba del cabello. Pero, de todas las cosas que se contaban de la tienda, la que más llamaba la atención en general, era el hecho de que ninguno de sus empleados de noche lograba pasar más de una semana trabajando allí, pues, todos y cada uno de ellos terminaba por meter su renuncia. Por desgracia para mí, hubo un punto en que me vi bastante necesitado de un trabajo y empleo fijo. Así que,
no teniendo una mejor opción en las cercanías, me acerqué a esa tienda de la que tanto se hablaba. Como era de esperarse, y dada la necesidad de personal para la noche, me dieron el trabajo sin demasiadas trabas. Incluso antes de comenzar a trabajar, me pidieron que fuera una persona de mente abierta y que no me dejara perturbar en mayor medida por aquellos eventos inexplicables de los que pronto sería testigo. Una vez que llegó mi primera noche de empleo, entré a la tienda con la mente cerrada, más que abierta. Mentalmente, estaba haciendo lo contrario a lo que me pidieron, pero contaba con una razón para ello. De la familia de la que yo venía, se tenía el pensamiento de que creer era darles poder a las cosas, fueran buenas o malas. Así que, por lo tanto, en vez de abrir mi mente a la idea de que pronto estaría conviviendo entre fantasmas, sombras y otros fenómenos extraños, me puse una clase de candado mental en cuanto a esas creencias, y mejor me puse a imaginar que la noche pasaría sin pormenores ni espantos. Toda la hora de las 11 de la noche no hubo nada aterrador en lo absoluto, así que me sentí seguro de que las cosas se hallaban marchando por un buen camino. A decir verdad, muy a diferencia de lo que me habían contado, el ambiente era de lo más pacífico, ninguna persona molestaba y la tienda estaba en silencio. Miré el reloj, apenas eran las 11:58 de la noche, aún faltaba tiempo con el cual cumplir, pero pensé que, si el resto de la noche continuaría de la misma manera, entonces no tendría ningún problema con ello. Mientras que me encontraba rellenando los espacios vacíos de unos estantes, la música de todo el lugar se activó con brusquedad, en punto de las 0 horas, con 0 minutos. El reloj digital mostraba 4 ceros en fila, anunciando el inicio de un nuevo día. A pesar de que la canción que sonaba no era aterradora, fue el volumen de esta la que me hizo estremecer y querer quitarla tan pronto como me fuera posible. Llegué tras la caja y pude quitar la música, dejando el lugar de nuevo en silencio. Recién quité la música, todas las cajetillas de cigarros detrás de mí se comenzaron a caer, parecía que algo más las estaba tirando a propósito. Queriendo impedir que todas quedaran en el suelo, me puse a levantarlas, pero, como si se tratara de un reto por probar a mi paciencia, cada cajetilla de cigarros que recogía se volvía a caer al suelo. El tener que agarrar a tantos paquetes de cigarros a la vez, más que solo tratarse de un suceso desesperante para mí, representaba el peor reto a enfrentar para los nuevos hábitos que tanto me esforzaba por adquirir. Lo reconozco, antes de obtener el trabajo, llevé un consumo bastante negligente de cigarrillos. No podía ni siquiera pasar media hora sin encender uno solo para mí, o a veces 2, y en casos desesperados 3. Lo que sea que ocasionaba que los cigarros se siguieran cayendo, sabía perfectamente bien por cuál punto atacarme para empezar a dejarme débil. No eres más fuerte que yo, me puse a repetir una y otra vez, ya sin pelear por recoger las cajas de cigarros, sino apartándome de ellas por un momento en donde no pudiera verlas ni mucho menos tocarlas. Hasta que el extraño fenómeno se detuvo, me puse a recordar cada frase de fuerza de voluntad, mientras que levantaba y reacomodaba las cajetillas en sus lugares. Por más que me resistía, por cada caja que lograba colocar sentía una intensa necesidad por tan siquiera fumarme uno. De pronto, me pareció oír un susurro demasiado cerca. Se escuchó como si alguien frente a la caja me hablara. «Fuma uno», pronunció, «si nadie se entera podemos fingir que nunca pasó». Y a pesar de que continué poniendo resistencia en cuanto a mi fe en esa clase de fenómenos, mi mente se doblegó a mis peores deseos, por lo que tomé un cigarrillo, y me lo acabé tan rápido que, casi no fui consciente del tiempo que pasó desde el segundo en que lo prendí, hasta que llegó a su fin. Sumergido en el resurgimiento de una adicción la cual casi consideraba superada, no fui capaz de mostrar atención a ninguna otra cosa. De frente a tantos cigarros, perdí la seriedad de empleado y me olvidé de mi lucha personal. Estando en completa soledad, perdí el control entre la desesperación y la impulsividad, llevándome de 5 a 7 cigarros a la boca, sin poder pensar en nada más.
Y justo cuando iba en el séptimo de los cigarros, algo me llevó a mí mismo a preguntarme cuál era la hora. Lleno de culpa por lo que recién acababa de hacer, miré al reloj, nervioso porque hubiera pasado demasiado tiempo fumando. Quedándome perplejo, vi que los relojes continuaban marcando las 12 en punto de la mañana, pero yo sabía que aquello era por completo imposible. Era imposible que me fumara tantos cigarros en un minuto, de eso estaba más que seguro. Mientras me esforzaba por encontrarle algún tipo de lógica a que los relojes no avanzaran, vi un par de sombras moviéndose al fondo de uno de los pasillos. Parecían las siluetas de dos clientes, cosa que, de igual manera, resultaba imposible, en especial dentro de tales horas. Sin caer en la histeria de correr a indagar, di un gran respiro y me negué a permitir que me siguieran arrebatando parte de mi tranquilidad. Así que, lo que hice fue mejor cerrar los ojos, para ignorar a esas sombras extrañas. Al hacer esto, tuve la sospecha de que aquel Oxxo en el cual ahora trabajaba, de algún u otro modo terminaba por volver locos a sus empleados. Aunque no lo podía asegurar, me parecía posible, y más si tomaba en cuenta lo que se contaba con respecto al terreno de los rituales y sus posibles portales hacia el infierno. Quizás lo que planteaba la leyenda tenía un fuerte motivo por el cual existir. Probablemente, la tienda había sido construida encima de donde se les ofrecían hogueras y sacrificios a los demonios. Después de presenciar a las extrañas sombras, por toda la tienda se comenzaron a escuchar muchas voces, hablándose entre sí, como si me encontrara en el horario de día. En lugar de callarse, éstas se hacían más intensas y pasaron de escucharse como simples conversaciones a gritos de una multitud agresiva. Para este punto, no pude controlar la ansiedad que me provocaba tal escándalo, me tapé los oídos con ambas manos y deseé con todas mis fuerzas que el ruido se detuviera. De pronto, el reloj por fin marcó las 12 con un minuto. En adelante, a pesar de que cada tanto se podía escuchar algo fuera de lo común, el nivel de actividad paranormal disminuyó notablemente. Continué estando solo, sin un solo cliente por atender. Poco antes de poderme ir a mi casa, me puse a recordar casos semejantes al de Amityville. Se decía que existían lugares que, en determinados momentos del día o de la noche, activaban aquellas peores cargas de energía que tenían contenidas, y si uno tenía la desgracia de encontrarse cerca cuando aquello sucedía, entonces estaba prácticamente condenado a experimentar alguna tragedia, para así quedar convertido en parte de la maldición y sumarse al círculo infinito de dolor. Al día siguiente, después de haber dormido un poco, se me ocurrió platicar con dos conocidos míos, los cuales sabía que habían hecho el intento por trabajar allí de noche. Y tan pronto como se enteraron de que ahora trabajaba allí, me pidieron que abandonara el empleo, mencionando que no valía la pena arriesgarme de esa manera por unos cuantos pesos. Luego de que les preguntara cómo fueron sus experiencias, ambos coincidieron en haber sentido que algo les arrebataba su cordura, lentamente, hasta lograr tenerlos al borde de algo impensable. Como, por ejemplo, el quererse quitar la vida. Todo a partir de las 12 en punto, tiempo en que los relojes se detenían. Quien llevaba menos tiempo de haber abandonado el trabajo, me comentó que, en su caso, veía aparecer inmensos charcos de sangre que se extendían de pasillo a pasillo. Siempre que se esforzaba por limpiarlos, de fondo escuchaba tanto lamentos, así como el pronunciar de amenazas inhumanas, dirigidas hacia ella. Al final, estuvo a punto de cortarse las muñecas y ser ella el siguiente motivo de derramar charcos por los pasillos. Sin embargo, aquello que la hizo salvarse fue el cambio de hora, de ser las 12 en punto a las 12 con un minuto. Por lo que entendí, parte de la supervivencia de uno radicaba en qué tan capaz era de enfrentar las cosas que pasaban a esa hora marcada. Cada día, el primero de los minutos pertenecía a Satán. ¿Alguna vez oíste hablar sobre la niña que apareció en el área de congeladores?, me preguntaron, a lo que respondí de forma negativa. Según me explicaron, hace no más de 2 años,
un empleado de la noche se había encontrado con el cuerpo congelado de una pequeña, con uniforme de primaria. Y por más que se indagó en las grabaciones, nunca pudieron dar con el momento exacto en que ésta llegó allí, y haciendo del caso algo todavía más bizarro de escuchar, se supo que su madre fue encontrada también a los pocos días, con cercanía al estacionamiento de la tienda, mas jamás se llegó a una conclusión, ni siquiera a una mínima pista. Por lo visto, la tienda en la que ahora trabajaba contaba con un amplio iceberg de misterios y testimonios espantosos. Pensaba que, si esas eran apenas las cosas de las que sí teníamos conocimiento, entonces aquello que ignorábamos debía de ser 1000 veces peor. Antes de ir a mi segunda noche de trabajo, tomé prestado uno de los crucifijos de mi abuela y me lo puse debajo del uniforme. No sabía si el portarlo causaría alguna diferencia importante, mas, en casos tan extraños como el de aquel Oxxo maldito, parecía que cualquier cosa podía ser de ayuda entre la desesperación por salvarse, tanto la cordura como la vida misma. Consciente de que a las 12 en punto el lugar haría de todo para poderme torturar, me quise anticipar a los absurdos juegos que me aplicó en la noche anterior. Parecía que me estaba volviendo loco, pero, al menos yo le encontraba un poco de sentido. Antes de que diera la hora, puse música en la tienda, para evitar que ésta se prendiera sola. Y antes de que los paquetes de cigarros se comenzaran a caer, yo mismo me encargué de bajarlos de su lugar, llevándolos al suelo antes de que la tienda misma lo hiciera por mí. Cerca de las 11:57 de la noche, un cliente se acercó a la ventanilla. No sé si llevaba un tiempo vigilándome, pero supe de su presencia porque lo alcancé a escuchar decir, ¿te encuentras bien? Mientras que le atendía, le expliqué que la tienda estaba de cierto modo maldita y que lo peor apenas estaba por comenzar. El hombre, un tanto inquieto, me dijo que debía de dejar de meterme tanta droga en el sistema, burlándose de lo que le mencioné. Entonces, molesto por subestimarme, lo reté a que pasara a la tienda y se quedara conmigo al dar las 12, para que así él también tuviera algo que contar al día siguiente, si es que sobrevivía a este, claro. Aquel cliente se marchó con sus paquetes de galletas y un chocolate abuelita entre manos, riéndose en voz alta tan pronto como le dio la espalda a la tienda. Ahora eran las 11:59. Faltaban segundos para que las cosas más inexplicables empezaran a suceder. Mientras que de fondo se escuchaba Mother de Danzig, me pareció escuchar un extraño crujido en la máquina de cafés. Y volteando a ver el reloj, miré cómo surgió el cambio de hora, llegando a ese punto maldito en que los 4 ceros anunciaban el descenso a la locura. Esta vez, en lugar de que la música se pusiera sola de golpe o se subiera de volumen, comenzó a trabarse sin ninguna explicación. A pesar de que la señal de internet estaba bien, la canción se llegó a trabar tanto que incluso resultó difícil darle algo de forma, pues se escuchaba literalmente como un disco viejo y dañado. Resignado a que de igual manera la música quedó transformada en algo espantoso, la tuve que quitar, quedándome en completo silencio. Hecho esto, escuché el inquietante sonido de unos pequeños zapatos corriendo por los pasillos. Aquella noche, mi imaginación no estaba siendo de ayuda con lo que acontecía. No quise buscar cuál era la causa de aquel sonido, no obstante, mi imaginación se encargó de darle los peores aspectos y formas. Imaginé que se trataba del fantasma de la niña perdida, corriendo cada vez más cerca de mí, esperando a que diera el segundo indicado para aparecerse y causarme el susto más grande de mi vida. Mientras me peleaba por cancelar aquellos pensamientos, tal y como me lo temí, dicha niña se manifestó. Solo que, en lugar de hacerme pegar un brinco, se quedó quieta mirándome. Temí que en cualquier momento se me aventara. Pero por suerte, después de unos segundos en los cuales se mantuvo observándome, la vi desaparecer. Ahora estaba paralizado, tratando de parecer valiente, aunque un fuerte nudo en la garganta apenas si me permitía respirar con normalidad. Desaparecida la niña, la máquina de cafés volvió a crujir de forma anormal.
Viendo que el reloj continuaba atorado en las 12 en punto de la madrugada, pensé que ir a revisarla me serviría de distracción, al menos en lo que la hora infernal me permitía regresar a un plano ordinario. Aquello fue quizás la peor idea de la noche. Al destapar la máquina para ver cuál era el problema, me encontré con una cantidad grotesca de enormes cucarachas, retorciéndose entre las bebidas, corriendo y emergiendo de allí, listas para empezar a subirse encima de mí. Pese a lo repulsivo que resultó, me esforcé por no caer en un colapso mental, pues, sin duda, ese era el momento en que más necesitaba de mis facultades. Muertas todas las cucarachas, el reloj avanzó de minuto, y la música regresó a la normalidad, y por sí sola. Había conseguido vencer al peor momento de la noche. Cuando amaneció y pude volver a casa, me encontré con la visita de un primo querido, Josué. Este dijo que mi aspecto era como el de un fantasma, pálido, delgado y con expresión cansada. Recién le platiqué de las atrocidades que ocurrían en mi trabajo. Este me insistió en que lo dejara acompañarme, aunque fuese una sola noche. Y a pesar de que sabía perfectamente que no lo tenía permitido, terminé por decirle que sí, pues, lo cierto es que a nadie le importaba que era de aquellos que se quedaban en la tienda a enfrentar las noches. Ten cuidado, le dije a mi primo. Ten cuidado porque, al dar las 12, vas a conocer cómo luce en realidad el infierno. Josué me dijo que se sentía listo y hasta un tanto emocionado, y que, en caso de que sucediera algo peligroso, ya contaba con qué defenderse. De esta forma, sin poder controlar el paso del tiempo, nos dieron las 12. De nuevo, la música se trabó a más no poder. Lo cierto era que, a pesar de ser aquella mi tercera noche en la tienda, también me sentía a la expectativa de qué atrocidad se nos presentaría en tal ocasión. Puestos los 4 ceros del reloj en fila, sentimos como el piso llegó a temblar con brusquedad, como si algo enorme y bajo nuestros pies hubiera ocasionado el repentino movimiento. Josué, en lugar de verse asustado, parecía emocionado. Como el extraño temblor se encargó de derribar muchos paquetes de frituras en uno de los pasillos, él y yo nos dirigimos allá para recogerlos. Y después de acomodar esos paquetes, me preguntó si podía abrir uno, a lo que le respondí con un sí. Tan pronto como mi primo abrió la bolsa, empezó a gritar horrorizado, hasta dejarla caer. Debido al terror que tuvo, se alejó de allí corriendo. Y quedándome solo en el pasillo, me atreví a levantar la bolsa de frituras que terminó por tirar. Entonces, comprendí la razón a su pánico repentino. Adentro de esta, en lugar de tener las papas convencionales de siempre, había dedos cortados. Recuerda que el propósito del lugar es hacerte perder la cabeza, le recordé a mi primo desde donde estaba. No creas en todo lo que te muestre, solo te está probando, agregué, sin recibir ninguna respuesta de su parte. De pronto, comencé a escuchar cómo se repetía el sonido de la caja registradora. Josué, ¿eres tú?, pregunté, dirigiéndome hacia él. Entonces, comenzó a ocurrirme uno de los fenómenos más desagradables y desesperantes de experimentar. Los pasillos por los cuales intentaba correr para llegar hasta allá se volvieron infinitos a mi vista. No importaba cuánto corría hacia adelante para salir de allí, el maldito pasillo no parecía acabarse. Miré hacia mi reloj, continuaban siendo las 12 en punto. «Ya detengan esto», grité, arrancándome cabellos de la cabeza en medio de la desesperación. Después de tanto correr y correr sin llegar a un final de pasillo, por fin conseguí salir de ahí, mas no encontraba a mi primo por ninguna parte. Y en su lugar, al dirigirme a la caja, choqué con un hombre corpulento que llevaba pasamontañas. Enseguida sospeché de aquel asaltante. «¿Qué le hiciste a mi primo, maldito infeliz?», pregunté, buscando con qué defenderme o hacerle daño. De entre su ropa, sacó un cuchillo de cocina. No sé qué me sucedió en aquel momento. De tanta angustia por la que ya había pasado, se me hizo fácil arrebatarle el cuchillo de las manos.
Entonces, este me señaló la hora, seguían siendo las malditas 12 en punto. ¿En dónde está Josué?, insistí, sin recibir respuesta alguna. Además de alterado, ya estaba lo bastante harto. La tienda había cumplido con su cometido de hacerme perder la cabeza. Y al no saber nada de mi primo, me terminé saliendo de control y sin considerar por un solo segundo mis acciones, procedí a atacar a aquel intruso con la misma arma que le había arrebatado. No solo estaba fuera de control, me hallaba poseído por la ira y la demencia. Actuaba como un asesino experimentado, dejando al sujeto indefenso y moribundo en el suelo. No me importaba ni siquiera en qué forma saldría de esa, pues lo que quería era acabar con este, y eso hice. El hombre del pasamontañas acabó inmóvil y con la ropa manchada, al igual que mis manos. Enseguida, la música de fondo regresó a la normalidad, y todos los relojes avanzaron un minuto. Había logrado salir de las infernales 00 horas. De pronto, miré debajo de mí y aterricé de nuevo a la realidad. Con aquel cuchillo en mano comencé a gritar desesperado, pues descubrí que, en realidad, nunca hubo un asaltante en la tienda ni sujeto con el rostro cubierto. Aquella persona a la que recién estuve atacando fue a mi propio primo Josué. Ahora este se desangraba frente a mí, sin tener salvación. Terminé cayendo en los grotescos engaños de las 12, convirtiéndome en un asesino. Minutos después de su muerte, tuve que marcar a la policía para delatarme y dar la cara. Perdí la cabeza y la cordura. Y el oxo del acero me venció, sumando otra desgracia innombrable para su colección. Aprendí la lección demasiado tarde, con los lugares malditos no se juega, y ni siquiera se debería de probar. Si te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias. Relatos escritos y adaptados por D.A. Martín.